Hola, ¿qué tal amigas y amigos con Dixon Portugués? Espero que se encuentren súper bien. El podcast del día de hoy lo quise hacer de esta manera, primero porque estamos viviendo un momento coyuntural, estamos atravesando un momento de incertidumbre y de crisis económica a nivel global. Algo que nos afecta obviamente como individuos, como familias. Y para entender el contexto y sobre todo en el mundo de las criptomonedas y en los mercados digitales, pues debemos también entender un poco de lo que ha pasado desde el semestre anterior, desde 2021, desde finales del año pasado, cuando los mercados estaban en un auge, todos los mercados mostraban buenos números, se pronosticaban cosas muy buenas en todos los mercados. Y pues desde este año pues hemos visto un declive en mercados financieros, bursátiles, en el mundo de las criptomonedas. Para nadie es un secreto que se está atravesando un invierno, que era algo que no se podía prever desde el año pasado. ¿Qué ha pasado y por qué las criptomonedas han caído y por qué la economía está como está en este momento? Y si algo debemos entender todos nosotros es que la economía está interrelacionada, que todo lo que pasa en el mundo afecta a todos los mercados, que lo que afecta a una región afecta a todo el mundo. Y desde que se conoció la noticia de la guerra en Ucrania, los mercados han venido colapsando como en un efecto dominó, porque esta guerra ha traído grandes consecuencias. Y muy pronto veremos los efectos, no solo de lo que ha causado esta guerra, sino de las cosas que han sido catalizadoras y que han sido como producto de algo que ya se había cocinado desde antes, pero que simplemente esta guerra ha ayudado a que se acelere desde el punto de vista económico. Hoy se habla de una recesión, de una posible recesión, que en mi concepto y en mi opinión ya ha iniciado, y no solo en la mía, de muchos expertos. Ya ha iniciado una recesión. En este momento el mundo se prepara para una crisis económica global en todos los mercados, porque como ya lo dije antes, todos los mercados están relacionados. En este momento nos enfrentamos a una posible hambruna. En Ucrania están represados los granos que se exportan a Medio Oriente, que se exportan a África, a partes de Latinoamérica, inclusive, porque no han podido exportar. Obviamente, países como India, como Pakistán, que son productores de granos y cereales a nivel mundial, no han querido hacer exportaciones, porque también temen de una posible hambruna y quieren resguardar esos granos. Y en este momento se está hablando de algo nuevo, un nuevo orden económico mundial llamado el BRICS. En este momento nos hemos dado cuenta que el auge estadounidense está llegando a un declive, está llegando a un acabose, y se está gestando un nuevo orden económico mundial con China y con Rusia a la cabeza, a los cuales se le están sumando muchos países que van en contra de las políticas estadounidenses y de la OTAN. Es imprescindible que en este momento nos demos cuenta de estos cambios, porque todos estos cambios a nivel general van acompañados de crisis y de guerras, porque obviamente el poder establecido no va a permitir que hayan estos cambios, van a pelear y obviamente va a haber unos conflictos económicos, inclusive bélicos, ¿por qué no?, que van a afectarnos a todos nosotros. Ya se habla de una recesión y las inflaciones de América Latina, de los países como Colombia, como Argentina, entre otros, tienen las inflaciones y las devaluaciones más altas en este momento. También podemos darnos cuenta de que la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que en sí es uno de los entes que maneja la economía a nivel mundial, ha tomado medidas que hacen que el valor del dólar incremente externamente, claro, porque internamente la inflación en Estados Unidos está llevando a un acabose a sus ciudadanos, y es algo que estamos viviendo en Latinoamérica y en muchos países, obviamente consecuencia también del conflicto en Ucrania y de las medidas que han tomado en contra de una nación como lo que es Rusia, que nos hemos dado cuenta que es influyente a nivel mundial desde el punto de vista económico, junto con China, que son los que están teniendo el control en estos momentos. Esto hace obviamente que haya un acabose y que haya unos efectos colaterales, como por ejemplo la crisis energética que se está gestando y ya se ha gestado en este momento. Alemania está suplicando para que Rusia abra el grifo la otra semana y no los deje sin gas, sino porque les va a tocar prender leña para calentarse en el invierno,
junto con otros países también, no solo Alemania, están en ese riesgo. Y nos hemos dado cuenta que no podemos depender de una economía como esta. Se necesita un cambio en este momento. También otra de las cosas importantes que debemos conocer es el mundo de las criptos. Muchas personas hemos estado involucradas en los negocios digitales y en las criptomonedas desde hace muchos años, porque las criptomonedas y en sí el Bitcoin nacieron para respaldarnos de cierta manera en momentos como estos. Pero en mi humilde opinión, los entes centralizados se han dado cuenta del poder que tiene Bitcoin y su blockchain, de su sistema, y han intentado hacerle guerra. Pero no una guerra para acabarlo, una guerra para tener el control. Y eso es lo que hemos visto en los últimos meses. Bancos centrales acaparando Bitcoin, gobiernos queriendo controlarlo y tratar de manipular los mercados, creando una guerra especulativa para que la gente entre en pánico y venda sus criptomonedas. De esta manera, acabando proyectos que se estaban iniciando, acabando proyectos como ICOs, como ofertas iniciales de criptomonedas, como plataformas, como negocios descentralizados que se han visto muy afectados. Por ejemplo, Coinbase, que es uno de los principales exchanges a nivel mundial, ha bajado sus rentabilidades un 80% y se ha tenido que ver en la penosa obligación de despedir mucha gente. Celsius, otro exchange muy famoso y muy robusto, se ha declarado en quiebra. Pero eso no quiere decir que el Bitcoin se vaya a acabar, porque muchos de esos proyectos han tenido que ceder ante las presiones de los entes centralizados. Pero en sí, Bitcoin como tal es una moneda antiinflacionaria. Y a diferencia de las monedas de nuestros países que las imprimen indiscriminadamente, Bitcoin solo tiene 21 millones de monedas. Independientemente de lo que pase, no va a haber más de esa cantidad, lo que hace que su escasez a futuro tenga un potencial de valorización. Por eso, si muchas personas me han pedido consejo en este momento, y como cosa personal, no les estoy diciendo háganlo, la mejor opción en este momento de crisis es que entremos en proyectos o que hagamos el deber de tener Bitcoin en este momento y holdearlo, esperar mucho tiempo, inclusive años, hasta 2028, 2030, no sé cuánto tiempo, pero esperar a que se valorice la moneda, porque si los bancos centrales ya la han acaparado, si ya las llamadas ballenas, que muchas de ellas son los entes gubernamentales y centralizados, quieren controlarla, no es bueno que en este momento entremos en pánico. Recordemos que en cualquier negocio, en cualquier mercado se necesita sangre fría. Las personas que invierten en los mercados sí o sí deben conocer los riesgos a los que se exponen, y en este momento no importa en el mercado en que tú entres, porque cualquier cosa que hagas tiene un riesgo. En ese momento cualquier cosa que hagas tiene un riesgo, que no se te olvide, inclusive poner tu dinero en una cuenta de ahorros con una inflación tan alta como la que está creciendo en este momento en nuestros países. Existe el altísimo riesgo de que tu dinero el otro año pierda muchísimo valor. Existe el altísimo riesgo que en una crisis, si se agranda, pase lo que está ocurriendo con los bancos en China, que congelen el dinero de los usuarios y no los dejen mover, no dejen sacar el dinero de sus propias cuentas. Ese es un riesgo al que nos atenemos todos. Está el riesgo de la caída de los mercados en el oro por el yacimiento que se encontró de más de 31 millones de toneladas en Uganda. Los riesgos están ahí. Simplemente, ¿cuáles estamos dispuestos a correr en pro de blindarnos y de mejorar nuestras economías ante una recesión que ya no es un cuento? Una recesión que ya inició y que algunos dicen va a durar más de 2 años. Recesión, no se les olvide, significa dejar de producir, significa empresas cerradas, significa desempleo, significa menos ingresos, significa inflaciones altas. Entonces, ¿cómo vamos a correr los riesgos? ¿Qué estás dispuesto tú a aprender en este momento? A pesar de que los mercados han caído y que estamos en un cripto invierno, en este momento no estoy diciendo que lo hagas, pero podemos brindarnos con opciones digitales. En medio de todo este panorama es una buena opción para que te mentalices y, ¿por qué no?, aprendas a generar ingresos en Bitcoin y te permitas holdearlo varios años, varios meses. Entrar en proyectos que te permitan ganar o comprar la criptomoneda de cierta manera para blindarte. Recuerda que ya estamos en una era digital.
Y en cierta parte todo lo que está pasando, toda esta conmoción, está afianzando las bases de esta era, que ya no es un cuento, es una realidad. Y te va a tocar, y nos va a tocar aprender acerca de transacciones digitales con criptos, de blockchain, porque es la tecnología que en medio de toda esta crisis está impactando al mundo. Así que no siendo más, me despido. Nos vemos en el próximo podcast. Recuerden, mi nombre es Dixon Portugués y estoy aquí para servirles. Contáctenme por mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Conozco oportunidades que tal vez te pueden servir. Te invito a que las escuches. No siendo más, me despido. Hasta la próxima. Que estén súper bien.